Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Bueno, te seguimos en compañía de don Diego Vázquez Melo y bueno, viste que ahora se empiezan a plantear los problemas derivados de que los niños, las niñas están en casa, están más horas, van a la playa, no van a la playa, llueve, no llueve, vienen amiguitas a jugar a casa, no vienen. Decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana, pero también con el estado del tiempo, con el, en fin, si vamos a tener una temporada de calor, de lluvias, inestable. Bueno, a esta altura del partido no sé qué es estable o inestable, o con relación a qué, pero en términos generales, ¿cómo va a ser este verano que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina? En términos turísticos, lo que resta de diciembre, muy poco. Enero sería el periodo más favorable, porque luego la frecuencia e intensidad de las precipitaciones se incrementaría. Ahora, eso es en un escenario corto, clasista, claro, y con una visión muy corta, digamos, no holística, una visión no holística, porque están estos otros procesos. Sí. Entonces, si bien es recomendable, algunos hablan de helioterapia, aumentar la exposición a la radiación solar directa, como decía antes, niños menores de 6 meses, nones, ancianos, nones. No, en el caso de los niños, ni siquiera, nones. A los bebés ni siquiera con nada de filtro, nada, no, nada, fuera del sol, nada. Claro. Pero independientemente de la radiación ultravioleta, por este tipo de partícula, reitero, en la Estación Espacial Internacional, los astronautas... Sí, sé que yo no tengo astronauta en casa, tengo de chiquito, no sé qué hacer con mensajes de la NASA, sí, que además hacen un seguimiento de las tormentas solares y de las eyecciones de masa coronal, y por lo tanto de un incremento de la concentración de esas partículas cargadas, le dicen a los astronautas, tienen minutos para trasladarse al módulo que está blindado porque van a recibir dosis nocivas para la salud de ese tipo de partículas. No hay televidentes que sean astronautas, pero sí tenemos mucha gente que tiene que tomar decisiones con sus vacaciones. Con esto lo que te quiero decir es que si los científicos de alto nivel a su gente le están diciendo que tomen providencias cuando atraviesan esa zona, esa anomalía, ese debilitamiento del campo magnético en el Atlántico Sur, nosotros a nivel de superficie deberíamos tomarla también, porque una cosa es radiación y otra temperatura, y no importa si como hoy la temperatura está en 24 o 25 grados, que se corresponde con el rango de bienestar, confort o templado. Igual te estás Tú te pones al sol, te estás recibiendo, claro. En vez de recibir 9 protones por centímetro cuadrado por segundo, estás recibiendo más de 30. Y eso puede tener incidencias en la salud. Claro. Pero ¿qué ocurre? Las compañías, las multinacionales vinculadas con las telecomunicaciones, lo único que les importa es, ¿se quemará un transformador? ¿Habrá inducción en las cañerías que transportan petróleo o gas? ¿Superarán el sistema de protección? ¿No tienen familiares? Entonces, las universidades, la mayoría de los países... ¿No tienen familiares tienen intereses o tienen una prioridad? No tienen familiares, no tienen hijos, entonces, sobrinos, toman madre. plata y financian en universidades privadas o incluso públicas, estudios, monitoreos en sistemas permanentes de vigilancia del campo magnético. Pero poco o nada se hace respecto de la salud humana. Pero ¿y por qué no tienen familiares? Bueno, Gerardo... ¿No quieren su propia vida? La respuesta... ¿Qué hacen con la vieja? La respuesta ¿La exponen a la radiación? Es obvia. Pero además hay otro elemento a considerar. No, pero contestame en serio, digo, pues yo entiendo que los intereses de las empresas son muy fuertes. El tema es qué compromiso tiene con sus semejantes, sean o no sean familiares. Con sus familiares, por lo menos, digo, porque si están exponiendo a sus propios familiares este tipo de radiaciones, ya hay gente extremadamente destructiva, pues ni siquiera se cuidan a sí mismos. El solo hecho de que no lo difundan o que no intenten averiguar o determinar cuál sería el grado de incidencia en aspectos vinculados con la salud ya es relevante. Pero voy a esto. ¿Pero para qué? Pues si se van a morir ellos y sus seres queridos, ¿cuál es el sentido? No entiendo. En esta zona... Si es para sobrevivir... Sudamérica, África... Sí. Cada vez que pasa la Estación Espacial Internacional es como si le sacaran una placa de rayos X, pero pasa varias veces al día durante muchas semanas y meses. Sí. Las dosis son enormes. Nosotros estamos también expuestos a un mínimo de intensidad de campo magnético, una máxima probabilidad de recibir esas partículas cargadas eléctricas. Volviendo sobre el tema del régimen de lluvias y de las temperaturas, porque uno lo piensa en términos turísticos, normal, pero está también el tema de los cultivos, de las plantaciones, de los cultivos, de las cosechas de verano. Bueno, en un año
normal, promedio, Sí. llamémosle, aunque no existe tal, pero como una referencia genérica, en el 90% de los eneros, las lluvias no cubren las demandas de agua del suelo y de la vegetación. Claro. O sea, lo que se pierde por el proceso combinado de evaporación y transpiración. Ergo, hay déficit. Bueno, estamos en una fase incipiente de la Niña, débil, Sí. que ya está manifestando sus efectos. Entonces cabe esperar, en enero, temperaturas por encima de lo normal, grandes diferencias térmicas, grandes diferencias entre la máxima y la mínima a lo largo del día, un gran déficit de saturación, una gran capacidad evaporadora y desecante de la atmósfera. Aunque llueva, que va a llover, esa lluvia va a abandonar el suelo con una velocidad vertiginosa. O sea, la eficiencia de la precipitación va a ser muy baja y los cultivos de secano están expuestos a desecamiento, magros rendimientos, pérdida de calidad. Pero permitime avanzar sobre otro tema que quizá explique, aparte del hecho de que estamos en el hemisferio sur, porque son chilenos, son argentinos, son Sí. uruguayos, son paraguayos, son brasileños, quienes transitan por el Atlántico Sur y son africanos, que para el primer mundo cada uno se hará su composición del lugar, cuán importantes somos. Siquiera somos un laboratorio de qué puede pasar, porque esta zona cambia de forma y tiene una deriva. Pero ¿sabes por qué también creo que no interesa? Porque ¿qué ocurre? El campo magnético solar, como el campo magnético terrestre en los últimos 150 años, también se está debilitando. Quiere decir que los rayos cósmicos galácticos tienen una mayor probabilidad de alcanzar la superficie terrestre, alcanzarnos a nosotros. Estamos hablando de partículas que pueden atravesar nuestro cuerpo, ¿no? Esos rayos cósmicos galácticos, conforme atraviesan la atmósfera, generan el mismo efecto que los núcleos de condensación. Favorecen la formación de nubes, Gerardo. Quiere decir que un debilitamiento del campo magnético de ambos, del Sol y de la Tierra, contribuiría a la formación de más persistentes, abundantes y espesas nubes. En esta zona del planeta. En todo el mundo. Claro, en esta zona se favorecería... Más, pero en todo el mundo. Y entonces el albedo, la reflectividad del sistema aumentaría. Con lo cual no ingresaría tanta energía como ingresa ahora al sistema. Ergo, desencadenaría un proceso de enfriamiento. Por eso algunos científicos dicen que más allá de aceptar como válida, no cierto, válida, con una mayor probabilidad, la hipótesis de que a partir de la era industrial y como consecuencia del consumo creciente de combustibles fósiles, gas, carbón, petróleo, se ha incrementado la concentración de gases de efecto invernadero y esto ha provocado un incremento de la temperatura. Acá hay otro proceso que podría tener el efecto diametralmente opuesto, pero con una escala planetaria. ¿Entendés? Sí, claro. Global. ¿En qué plazo podría observarse eso? ¿En los próximos Se espera, el Sol atraviesa ciclos de actividad de un mínimo a un máximo que son 11, 12 años. Tiene movimientos internos y externos que recién están siendo explicados por modelos matemáticos. Pero se estima que para el 2030 podría registrarse un mínimo de Maunder, o sea, un mínimo de actividad solar que ya hubo en la historia que provocó una pequeña glaciación. Entonces, calentamiento por un lado, no está totalmente probado, no está probado que este calentamiento que es real sea el mayor registrado desde que se tienen datos instrumentales y paleoclimáticos. Sí, porque hubo otros periodos, si esa teoría es cierta, en este caso se trata por el efecto del periodo humano, pero hubo medieval, otro efecto natural, claro. Medieval. Procesos naturales. Pero ¿qué pasa? En la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, la cúpula del panel intergubernamental de cambio climático, los popes, o algunos de ellos, vamos a ser honestos y no generalizar, convinieron en tomar ese máximo medieval y suavizarlo, aplastarlo. ¿Para qué? Para que este periodo cálido reciente fuera el más destacado de la historia y se pudiera sostener que el incremento de la concentración de gases va unido inevitablemente con incremento de la temperatura media global. Claro. Ese es el discurso del IPCC. Pero ojo, que hay un importante grupo de científicos de muy alto nivel, no estoy hablando de mí ni de mi opinión, no, te entiendo. De sí. muy alto nivel, que sostienen que eso forma parte de la variabilidad natural del clima. Enfriamientos, calentamientos que dependen de
pequeños cambios en la órbita de la Tierra, en el eje, en la inclinación del eje de la Tierra, de que hayan o no megavolcanes activos, una gran cantidad de elementos, incluso astronómicos. Porque hasta el campo magnético puede ser alterado, debilitado por un asteroide. Impacta, levanta una enorme masa de polvo, enfriamiento, el agua de los océanos queda retenida en los casquetes polares que incrementan su espesor y se extienden, se desbalancea la Tierra y entonces para compensar el momento angular, la capa media, el manto, gira más rápido. Ahora, a propósito de la paleometeorología de los casquetes polares, el sábado de noche, que es 24, ¿voy a poder hacer un asado? Sí. ¿Al aire libre? Sí. ¿Con ¿Bajo los debidos? lluvia? Sí. ¿Bajo lluvia? ¿Cómo bajo lluvia? Bueno, la certeza absoluta... No, más bien, más bien. No, nosotros hablamos de escenarios más probables para una zona y periodo de interés. Es probabilístico. No se ha hecho climatología sinóptica, claro, pero te diré a partir de mi experiencia, vale solo para mí y no tiene por qué ser aceptado por otros. Yo te diría que existe por arriba del 80% de probabilidad de que durante la noche del próximo 24 y durante el 25 se registren tormentas y lluvias en nuestro país. Tormentas y lluvias. Con lo cual sería prudente, conveniente, si confían en la fuente que se expresa... Poner una lona arriba del parrillero. Si tener un lugar alternativo para desarrollar la actividad familiar en el caso de que estas tormentas y lluvias se presenten. Ese es el escenario. Bueno, eso nos lleva a otro tema que queríamos hablar contigo, que es el de la pirotecnia. Últimamente hay distintas voces. Primero, los bomberos dicen zona de bosque no se puede utilizar pirotecnia. Hay un decreto Eso es una 436 locura. del Poder Ejecutivo que establece la prohibición de realizar fuegos o quemas en todo el territorio nacional. Sí. No importa su índole, entre el 1 de diciembre y la segunda quincena de abril del año inmediato posterior. A ver, si te entiendo, vos querés decir que está comprendido. No, porque específicamente en el artículo 6 y respecto de la pirotecnia dice restringir el uso de pirotecnia por menores y en zonas forestadas o cuando el índice de riesgo de incendio forestal es elevado. Pero restringir dice o sugiere reducir, no prohibir. Y tú me dirás, pero Diego, no seas iluso. No lo soy, o soy lo menos posible, conscientemente. Hay disposiciones legales que no se cumplen. No se limpian los terrenos. Sí. Se acumula material forestal, material seco. No se despejan las calles perimetrales ni internas de los predios privados, etcétera, etcétera, etcétera. Si se impusiera una prohibición, por ejemplo, como yo sugerí, sería prudente prohibir el uso de material pirotécnico durante las próximas fiestas, fundamentalmente en áreas forestales del sur y sureste. ¿Por qué? Porque se iba a dar un escenario en el que iba a conjugar dos aspectos, la posibilidad de incendio y la probabilidad de incendio. Claro, claro. ¿De qué depende la posibilidad de incendio? De la sequedad del material. Que por ¿Y lo que cuándo tú decís, va a ser muy seca? Cuando la temperatura es elevada, el aire está muy seco, hay una gran diferencia térmica, un déficit de saturación. Ahora, por lo que tú decís, lluvia. este 24 de noche no se daría ese escenario. En este caso particular, pero lo que pasa es que la precipitación no es regular. Y no van a empezar a tirar pirotecnia, usar pirotecnia a partir de la medianoche. Va a empezar mucho antes. Sí. Y quizá antes de la lluvia. Y no está restringido a esa zona, digo principalmente. Pero lo que voy es, incrementa la inflamabilidad de los materiales forestales, incrementa la afluencia de gente, que es la que explica la probabilidad, porque por más seco que esté un material en tu casa, no va a prenderse espontáneamente, no va a entrar en ignición espontánea. Claro, tiene que estar la acción humana, ¿no? La ignorancia, la negligencia, la imprudencia del hombre en el manejo del fuego. Por eso el decreto especifica solo con fines de preparar o cocción de alimentos, en lugares, churrasqueras, parrilleros con matachispas, en campings, en clubes, etcétera, en aquellas zonas que fueron específicamente autorizadas. Y si es un predio privado abierto, bueno, entonces que no existan árboles, zona despejada, eliminás todo el material combustible de un círculo de 5 metros de diámetro, en el centro instalás el fuego, lo rodeás de piedras, arena, tierra, y te quedás ahí, siempre tiene que haber uno. Claro. Lo usaste para cocción de alimentos, te asegurás su total extinción. Pero la gente entra con motos a lugares arbolados, con pasturas secas. ¿Por qué decir la moto? ¿Por las chispas? Por las chispas que elimina el caño de escape. O imprudentes que fumando, ¡pim!, tiran la colilla de cigarrillo encendida.
O gente que hace camping y prende fuego, o vecinos que llegan de Montevideo y quieren preparar su casita y entonces despejan de material combustible sus predios y los tiran en terreno baldío y le prenden fuego. Bueno, esas imprudencias, está de más decir que no. Sí, eso está bien, pero quizás la gente esté dispuesta a seguir esos consejos. Pero ya no, pero yo toda mi vida me compré cañitas voladoras, cosas, y yo tiro cohetes, le tiro para arriba. Ve a la playa. Claro. O vea en las zonas urbanas, pero aún así tú sabes que hubo antecedentes de empresas que se vieron incendiadas por una simple varita voladora. Yo lo que pido es que extremen los cuidados, porque estamos en una coyuntura que depende de las lluvias para que baje el índice de riesgo de incendio forestal abruptamente. Pero, entre tanto, la inflamabilidad de los materiales forestales en muchas zonas sigue siendo muy alta. Están literalmente sobre un polvorín. Entonces, independientemente de que el decreto no hable de prohibición, sino de restricción, prudencia. Diego, ¿Navidad también con lluvia? Sí, para mí, todo el fin de semana, la mayor parte de la Navidad con lluvia. ¿Y tenemos idea de lo que puede ocurrir el 31? A ver si... El 31 creo que zafaríamos, no así el 6 de enero. El 6 de enero creo que vamos a recibir otro regalito de esos. ¿De lluvia? De lluvia, que para el sector agropecuario es muy bienvenida, porque, te repito, la demanda atmosférica, la evapotranspiración real, la pérdida combinada de agua por los procesos de evaporación y transpiración, es 2 y 3 veces lo normal. Entonces, aunque en una zona precipiten 30, 40 milímetros, qué suerte tuve porque me llovió esto y a otros menos o no les llovió. Pero esos 30, 40 milímetros en 4 días se fueron. Entonces tiene una muy baja eficiencia en su utilización. En febrero, más lluvias, entonces. En la lluvia existe un escenario donde la probabilidad de que las lluvias sean más frecuentes y más intensas se incrementa. Pero eso está bien. Tienen que decidir si pueden optar entre enero y febrero, preferible enero. Pero lo que me preocupa, y este es un mensaje que tiene distintos destinatarios, es: mis conciudadanos, somos de carne y hueso. En términos generales. Somos conscientes de la temática de las radiaciones ultravioleta, de la capa de ozono, de los protectores solares. Tomemos conciencia de que hay partículas de alta energía que nos están bombardeando en una zona donde el campo magnético está debilitado y se proyecta que hacia el 2100 ya no va a haber ni 60, que es el promedio, 60.000, ni 23.000 y pico de nanoteslas, va a haber 17.000 y pico de nanoteslas. Vamos a estar dentro de un microondas, prácticamente, para generar una imagen. No, es que es entonces, gráfica, la imagen es la decisión precisa, porque gráfica última es de cada uno. Busquen las fuentes que le merezcan más confianza. A las autoridades que apoyen la investigación de los efectos de esa mayor cantidad de protones, de partículas de alta energía que nos están bombardeando sobre la salud humana. Porque nosotros tenemos un triste récord, una alta incidencia de cáncer, melanoma inclusive, pero quizá no se deba exclusivamente a la radiación ultravioleta. Estén estos otros factores en juego. ¿Cuánto? Abríguenlo. Diego, gracias por acompañarnos. Ahora te volvés allá a Las Toscas, ¿no? No, Parque del Plata. Parque del Plata, bueno. Y te diré que la mayor parte del tiempo yo estoy bajo estructura. Yo también, ¿no? El sol jamás. El sol trato de reducirlo y en ese periodo crítico de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mínimo minimorum. Pero esa es mi decisión. Está claro. Somos buscadores de verdad, que cada uno haga su búsqueda. Bueno, yo... Tome sus decisiones. Tomá lo que quieras, pero si tomás mate yo te regalo salud y flora. No tomo mate. Pero bueno, pero sé que tú lo tomás y que te hace mucho bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno... Y próspero año nuevo. Que festejen con los suyos, en armonía. No importa si adoran a Jesús, a Mitra, a Dionisio, a Osiris, o no adoran a nadie, pero respetuosamente y en tolerancia. ¿Pido mucho? No, nada. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Mañana vamos a estar de vuelta compartiendo la tarde en casa en el 10. Chao.
Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.